Consejero espiritual, Rubén Darío y un feliz día. Yo de una vez les voy a presentar a nuestro primer invitado. Ya es un invitado de la casa, él ya hace parte de nuestro magazine. Se trata de nuestro neuropsicólogo David Cubillos. Hace 8 días, en la entrevista que tenemos cada semana con él, pues estábamos hablando de un tema bastante importante, que es cómo afrontar una separación cuando hay hijos de por medio. Pues bien, hoy vamos a continuar con este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Laura, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a todos los jiperos en el día de hoy. La semana pasada estábamos hablando con Mariana de muchas cosas que tienen que ver con ese proceso de separación, pero nos enfocamos un poco más como el tema de pareja y el tema realmente era más hacia los niños. Y pues no queríamos dejar como ese tema ahí inconcluso y seguramente muchos televidentes están ahí pensando que querían tener más información sobre eso. Pues hoy la van a tener. Hoy la van a tener. Doctor, de una vez, antes de que se termine la entrevista, pues invitar a todos los televidentes, si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 301-758-7577, 301-758-7577, sus preguntas al doctor David Cubillos. Listo, doctor. En el caso de los niños, hoy enfoquémonos entonces en el caso de estos niños, ¿cómo hacerlo más fácil para afrontar una separación? Bueno, hay varios tips que tenemos que tener en cuenta y que tienen que tener en cuenta todos los televidentes. Uno de ellos es siempre comunicar todo lo que está pasando al niño, porque el niño empieza a hacer como mucha ansiedad y puede empezar a preguntar, y eso, como ocultarle esa verdad al niño, es algo realmente que le puede aumentar más la ansiedad. Yo puedo comunicarle, puedo decirle cuántas veces sea necesario, porque a veces el niño es muy insistente también en la pregunta, cuántas veces sea necesario puedo decirle. El segundo tip es que no le hablemos mal en el proceso del otro, porque algunos papás tienden a hablarle mal del otro, entonces a decirle no, tu mamá no sé qué, o tu papá no sé qué, esto. Realmente estamos pensando que estamos afectando al otro y no estamos afectando al otro, estamos afectando es a nuestro hijo, porque nuestro hijo, pues para él lo más importante es su papá y su mamá, y que le hablen mal de uno de los dos, pues realmente es muy negativo. Entonces ese sería el segundo punto. 3, que no limitemos las visitas de nuestro hijo, sobre todo si estamos en ese momento de la separación y ya se ha decidido que el niño se va a quedar con la mamá. Tratemos de no limitar esas visitas con el padre, porque algunas mamás intentan como decir, no, es que él no se puede ver con el papá o solamente va a estar conmigo, y sobre todo en ese proceso traumático el niño necesita esos dos referentes, necesita tener esos dos referentes. 4, tratemos de conciliar un discurso de lo que le vamos a decir al niño, porque muchas veces la mamá le dice una cosa y el papá le dice otra cosa, y realmente puede que se alejen un poquito de la verdad o no, el niño empieza a tener pues como mucha ansiedad también por eso. Entonces, doctor, un paréntesis ahí, antes de seguir con estos tips. Es recomendable, en el caso que una separación sea por una infidelidad, ya sea del papá o de la mamá, es recomendable decirle al niño la verdad, o sea, decirle, no, hijito, lo que pasa es que tu papá o tu mamá decidió estar con otro. O sea, ¿cómo se maneja ese tema? ¿O ahí se vale mentir un poco? Bueno, realmente lo más recomendable es que el niño vea que hay dificultades en la relación de pareja, ¿sí? Que no encuentre la relación de sus papás como la relación perfecta, donde nunca ha habido ningún problema, pero no es recomendable que lo hagamos hablándole mal del otro, ¿sí? Porque el niño no debería tomar partido de ese proceso. Vemos muchas veces niños que toman partido y se sienten demasiado mal porque, digamos, o se hacen como una alianza con su mamá, ¿sí? Diciendo que fue el papá el que la embarró y el que fue infiel, cuando realmente no es un tema que el niño debería estar manejando, o la niña, ¿sí? Realmente es cuando hay una separación, las dos personas tienen algo, o tienen algún error, o cometieron algún error, o se dio algo. Cuando una relación falla, no es culpa de uno, es culpa de los dos.
a pesar de que uno de los dos haya sido el que, La haya digamos, entre embarrado. comillas, haya sido infiel. Casi siempre las problemáticas de las relaciones tienen que ver con las dos personas y no podemos echarle la culpa a uno solo. Por eso no podemos echarle la culpa delante de nuestros hijos y menos con ese tipo de información. Simplemente es, las cosas no están funcionando, has visto que hemos tenido algunos problemas y puedo ser concreto con mi hijo diciéndole eso sin necesidad de ahondar en todo el resto que solamente le concierne a los dos. Que su papá vaya a aparecer después con otra persona o su mamá con otra persona es algo normal que debe asumir el niño en su momento y que en su momento vamos a decirle al niño, vamos a contarle, mira, tu papá tiene otra pareja y es algo normal que le puede pasar a cualquier persona, como a mí también me podría pasar en el caso de la mamá, ¿cierto? Ay, doctor, en serio hay que ser tan comprensivo. O sea, si en una separación alguna, digamos, la mujer no está de acuerdo con esa separación, de todos modos se separan, pero no sé cómo llegar ya a decirle, no, es que tu papá está con otra persona, así como yo puedo, o sea... Es que, Laura, nuestra cultura nos ha enseñado muchas cosas muy negativas frente a eso, y una de las cosas muy negativas es, si tú eres separado y tienes otra pareja, esa pareja casi que ni siquiera se puede acercar, entre comillas, a esos niños, porque la otra persona, digamos la mamá, estaría muy enojada si esa pareja entra ahí al proceso. Y resulta que eso, porque es muy negativo, porque si tú eres separada, vives con tu hijo o con tu hija y tienes otra pareja, a pesar de que tu hija tenga otro papá, esa pareja debe ser una figura paterna en tu casa. Y es como una sucursal del el papá debería estar antes tranquilo porque debe decir, bueno, él tiene una figura. Agradecerle al padrastro. Claro. Ay, gracias por terminarme de criar mi hijo. Yo he escuchado papás que llegan al consultorio y dicen, es que él no se tiene por qué meter con mi hijo. Se debe meter con su hijo porque es una figura de autoridad también, es una figura paterna. Y el hecho de decir que no se meta le está haciendo daño, o le está haciendo más daño a nuestro hijo, porque está haciendo como que él quede relegado dentro de ese núcleo familiar. Y hay que entender que las familias ya cambiaron y que no todas las familias son de mamá y papá. Hay familias realmente en que está la mamá, el padrastro, y el papá está por fuera y el papá se ve con los niños de vez en cuando. O al revés, está el papá, la madrastra, y la mamá se ve con los niños cada 8 días o cada 15 días. Debemos empezar a entender esas dinámicas familiares, pero también debemos empezarlo a entender desde los niños, sin causarles mayores traumatismos a los niños. Porque yo veo que cuando me llevan un niño que los padres están en proceso de separación, el mayor problema no es del niño, el mayor problema es lo que le están diciendo sus papás, el mayor problema es que sus papás están hablando mal del otro, el mayor problema es que su mamá le dice es que no puedes aceptar esa otra vieja porque Doctor, pero un momento, porque ahí también viene algo. O sea, ni la mamá ni el papá pueden obligar, que hay muchos casos, obligar a que el hijo le diga papá o mamá al padrastro o a la madrastra. En eso sí tienes toda la razón. Ni siquiera debería decirle papá si tiene su papá. El hecho de que sea una figura paterna no quiere decir que sea el papá, ¿sí? ¿Por qué es figura paterna? Si tú vives con tu pareja no es el padre de tu hijo, pero es una figura que está ahí dentro de tu casa, sería mucho mejor que tu hijo viera ese referente de autoridad paterna sin necesidad de decirle papá. Si quiere decirle papá, está bien. Si no quiere decirle, no hay necesidad. ¿Sí? Puede decirle por el nombre, padrastro. Pero que reconozca esa figura y que respete esa figura, porque esa figura también es válida dentro de los procesos. Y no puedes negarle la posibilidad a ese niño de que tenga una figura paterna dentro del hogar sabiendo que está, ¿sí? Y no puedes negarle también a esa otra persona que tomó la decisión de estar contigo a pesar de que sabía que tenías un hijo, no puedes negarle la posibilidad también de ser figura de autoridad. Muchas mamás le dicen a las parejas, como es que tú nunca te puedes meter con mi hijo. No es que nunca te puedes meter con mi hijo, debes saber cómo afrontar y cómo hacer esa función o cómo llevar a cabo esa función de figura de autoridad dentro del hogar. El problema, doctor, es cuando de pronto la pareja tiene algunas conductas inadecuadas. Sí, eso ya serían otros temas,
muy Ay, no, aparte. es que ya nos estamos metiendo en otro tema que Exacto. también es súper importante. Yo creo que de una vez agendemos este tema para la otra semana, Víctor, porque es que o sea, en este momento hay muchas, digamos, familias o parejas que se han divorciado y quedan los niños de por medio. Entonces, el trato o cómo se debe manejar este tema del padrastro, de la madrastra, las actitudes, es bastante importante. Doctor, ¿qué otros tips tenemos rápidamente? Bueno, decíamos ahora que no vamos a hablar mal de ninguno. Otra cosa muy importante es permitir las visitas dentro del proceso, permitir que siga eso. Otra cosa muy importante es la comunicación. Y otra cosa muy importante es pactar las pautas de crianza que se van a llevar con el niño. ¿Por qué? Muchas veces, en la mayoría de los casos, los niños se quedan con la mamá, ¿cierto? Sí. La mamá pone unas reglas dentro de la casa. El niño va los fines de semana donde el papá y el papá lo que hace es que ese fin de semana se convierte en unas vacaciones completas para el niño. Completo. Es el alcahueta, le compra de todo, lo lleva a todos los sitios. Entonces llega el lunes a la casa de la mamá y tiene conductas negativas, en el colegio no le va bien, tiene agresiones, tiene pataletas, rebeldía. ¿Qué pasa? Que la mamá le está poniendo reglas y el papá no, entonces se da una diferencia significativa en ese proceso normativo y el niño, pues como es un niño... Lo va a ver como malo aún. Exacto, y el niño tiende a manipular ese proceso, el niño tiende a medir siempre a qué papá se la monta más, ¿sí? Y los papás tienen en ese caso como una percepción de, es que yo nunca veo al niño, entonces ¿por qué se la va a montar cuando lo veo? No, realmente lo que deberían hacer es pactar cuáles van a ser las reglas y la mamá cuando el niño va con el papá el sábado debería decirle al papá, mira, el niño tuvo una conducta negativa, por eso el niño tuvo una consecuencia negativa y quisiera que tú allá tuvieras en cuenta esa consecuencia. Entonces, un castigo positivo. Exacto, entonces ahí los papás me van a decir, pero es que si yo ni siquiera le quiero hablar, ¿cierto? Esa mamá me va a decir, yo ni siquiera le quiero hablar a este hombre, ¿cómo le voy a decir esto? A este tipo. Pues la mala noticia o la buena noticia o la noticia es que como son papás de ese hijo van a tener que hablar toda la vida, así que van a tener que generar ese proceso de comunicación. Así sea por escrito, le manda una notica el viernes o el sábado. O si lo tiene bloqueado WhatsApp. No, porque es que los bloquean de WhatsApp. Entonces mándale una notica con el niño y dígale, el niño tuvo una conducta negativa de grosería y quisiera que le reforzaras. ¿Por qué? Porque ese papá le va a decir, mira hijo, como tuviste esa conducta negativa de grosería con tu mamá, entonces teníamos planeado ir a cine, pero no vamos a ir a cine, vamos a hacer otra actividad. Entonces el niño aprende que a pesar de que los papás están separados, siempre tienen una concordancia y un contacto. Lo peor para un niño a nivel de su conducta es que vea que sus papás tienen diferencias en su proceso de crianza, porque pues el niño siempre se va a ir con el que más le da. Entran a manipular. Bueno, doctor, contactos. Bueno, recuerden que estamos frente a la Clínica del Café, en el edificio Medisalud, en el consultorio 702. Una noticia para todos los televidentes que nos ven desde Pereira es que estoy haciendo consulta ya en Pereira. Estamos en el edificio Trípoli, en Pereira y en Pinares, en el consultorio 506. Mejor dicho, el doctor David Cubillos ya pronto lo veremos. Está en Cali, Armenia, Pereira, mejor dicho, en todo el país. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado la otra semana con un nuevo tema de interés. Son muchas las preguntas, muchas las inquietudes que surgen por parte de nuestros televidentes. Lamentablemente, el tiempo en televisión no es muy amplio. Nosotros, por el momento, nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Ustedes no se despeguen porque regresamos con muchos más invitados.